Bueno, lo que voy a hacer en el video de hoy es repasar cómo se utiliza esta fórmula para calcular la suma de los primeros términos de una sucesión que es aritmética. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, el cual dice: sume los 10 primeros términos de la sucesión 4, 6, 8 y 10. Entonces, para calcular cuánto vale la suma de los 10 primeros términos, voy a utilizar la fórmula que está de este lado pero vean que para aplicar esta fórmula necesito saber cuánto vale el enésimo término, es decir, cuánto vale el último, el término número 10, porque son 10 términos los que quiero sumar. Entonces voy a empezar por calcular cuánto vale el décimo término. Entonces voy a decir a sub 10, que es el enésimo término, va a ser igual al primero, que es 4, más 10 menos 1, y todo esto multiplicado por la diferencia. En este caso vean que los números van de 2 en 2, por lo tanto la diferencia vale 2. Y ahora simplificamos esta operación, nos va a quedar 4 más 10 menos 1 nos va a dar 9, y esto multiplicado por 2. Ahora, 9 por 2 nos va a dar 18, por lo tanto nos queda 4 más 18 y 4 más 18 es 22. Una vez que ya conocemos el último término, lo único que hay que hacer es sustituir en esta fórmula que está de este lado. Entonces, lo que yo quiero calcular es la suma de los 10 primeros términos, es decir, S sub 10. Entonces, esto es igual a 10 multiplicado por A1 más el término A10, y todo esto dividido entre 2. Ahora vamos a sustituir, entonces nos queda 10 a 1 es el primer término, que vale 4 en este caso, vale 4, más el décimo término, que como hemos calculado vale 22. Y todo esto dividido entre 2. Ahora 4 más 22 nos va a dar 26, entonces de este lado nos queda 10 que multiplica a 26, y todo esto va dividido entre 2. 10 por 26 nos va a dar un total de 260, que dividido entre 2 nos va a dar 130. Es decir, la suma de los 10 primeros términos para esta sucesión es el número 130. Vamos con otro ejemplo. Me voy a alejar un poco, aquí está. Entonces, el problema dice sume los primeros 20 términos de la sucesión 3, menos 1, menos 5 y menos 9. Entonces quiero calcular la suma de los 20 primeros términos. Para calcular esa suma necesito saber cuánto vale el vigésimo término, el término número 20. Entonces, para ello voy a calcularlo de este lado. Entonces voy a decir el término 20 a sub 20 es igual al primero, que en este caso vale 3, más 20 menos 1, multiplicado por la diferencia. En este caso la diferencia es negativo, porque vean que los números van disminuyendo. 3 menos 1 menos 5 van disminuyendo de 4 en 4, entonces la diferencia es negativo 4. Y ahora nos va a quedar 3 más 20 menos 1 nos va a dar 19, y esto multiplicado por menos 4. Ahora nos va a quedar 3 de este lado, y de este lado vamos a hacer la operación. Ahora, más por menos es negativo, más por menos es menos, y 19 por 4 es 76. Entonces nos va a quedar 3 menos 76. Ahora, 3 menos 76 es menos 73. Una vez que ya conocemos cuánto vale el último término, solo hay que sustituirlo en esta fórmula. Entonces, lo que yo quiero calcular es cuánto vale ese 20, o la suma de los 20 primeros términos. Entonces, de este lado es 20, n vale 20, a1 lo voy a escribir así, y el término a sub 20, ¿vale? El último término dividido entre 2. Y ahora sustituimos numéricamente, entonces nos va a quedar 20, a1 es el primer término, que en este caso vale 3, y vean de este lado, más el último término, pero es que en este caso el término es negativo. El término es negativo, por lo tanto va a quedar menos 73, y todo esto dividido entre 2. Ahora, nos va a quedar 20, ahora 3 menos 73 es menos 70, y todo esto va dividido entre 2. Ahora, 20, este es positivo y este es negativo, entonces cuando se haga la multiplicación, más por menos nos va a dar menos, y 20 por 70 nos va a dar 1400. Y todo esto va dividido entre 2. Ahora, negativo entre positivo nos va a dar negativo, y 1400 entre 2 es 700. Por lo tanto, el resultado final
es menos 700. Eso es el resultado de sumar los 20 primeros términos para esta sucesión. Vamos con el último ejemplo, el cual dice: sume los primeros 40 términos de la sucesión 5, 8, 11, 14 y así sucesivamente. Entonces, como quiero calcular la suma de los 40 primeros términos, necesito saber cuánto vale el término 40, ¿vale? El último término. Entonces, el último término va a ser igual al primero más n-1, que en este caso es 40 menos 1 multiplicado por la diferencia. En este caso, vean que los números van de 3 en 3. Van 5, 8, 11, 14. Entonces, la diferencia es positivo 3. Ahora, nos va a quedar 5. Ahora, 40 menos 1 es 39, por lo tanto nos va a quedar 39 multiplicado por 3. Si multiplicamos eso, 39 por 3 nos va a dar 117, entonces nos va a quedar 5 más 117, y 5 más 117 nos da un total de 122. Ahora, una vez que ya conocemos cuánto vale el último término, solo hay que sustituir en esta fórmula. Entonces, la suma de los primeros 40 términos va a ser igual a 40, que multiplica a A1 más el término 40, A sub 40, y todo esto dividido entre 2. Y ahora nos va a quedar 40 por A1 vale 5, es el primer término, y el término número 40 vale 122. Todo esto dividido entre 2. Ahora, jerarquía de operaciones. Hacemos primero lo que está dentro del paréntesis. 5 más 122 nos va a dar 127, y todo esto va dividido entre 2. Ahora, si multiplicamos 40 por 127, nos va a dar un total de 5080. Entonces, anotamos aquí 5080. Y todo esto va dividido entre 2. Si dividimos 5080 entre 2, nos va a dar 2540. Este es el resultado de la suma. Y bueno, así es como se aplica esta fórmula.